la manera como matemáticamente vamos a describir los diferentes instrumentos que serían lentes, espejos y lentes. Bueno, y en general cualquier sistema donde se propaga la luz. Y entonces, para establecer estas reglas, vamos a escoger una cosa que se llama la normativa DIN. ¿Sí? Esta normativa DIN, ¿sí?, se refiere a la manera como, ¿sí?, cómo vamos a darle valores a los signos, a las imágenes. ¿Sí? Y entonces usamos esta normativa DIN con la idea de tener un sistema cartesiano. El sistema cartesiano está formado por dos ejes mutuamente perpendiculares, ¿sí? Y estos dos ejes nos van a definir, ¿sí?, nos van a definir precisamente la forma como identificamos nuestros sistemas. Entonces, esto es lo que quiero mostrar. Aquí es un eje cartesiano. Y la primera convención es que vamos a suponer que la luz siempre va a venir de izquierda a derecha. Por eso esta flecha azul nos muestra precisamente el sentido de propagación. Cuando tengamos una propagación de ese tipo, no está aceptado en nuestro sistema, ¿sí? Siempre todos tienen que ser de izquierda a derecha, ¿no? Entonces, una vez que ya tenemos nuestro sistema cartesiano, recordamos pues que por el sistema cartesiano el origen está en la intersección de los dos ejes y hacia la derecha, en el eje horizontal, son positivos todos los valores y en el sentido vertical también son positivos, ¿sí? Pero después del origen hacia la izquierda son negativos y hacia abajo, ¿sí?, también son negativos. Entonces tenemos 4 cuadrantes, ¿sí? Y entonces, por ejemplo, en este sistema, pues mostramos, por ejemplo, una imagen que aquí llega un momento en que pasa por un sistema óptico y aquí tenemos el objeto y aquí tenemos su imagen, ¿verdad? ¿Sí? Y entonces, por ejemplo, acá el objeto está a una cierta altura y decimos que tiene una altura positiva. Pero lo que no es positivo es negativo, precisamente la posición del objeto, que sería, llamamos ese, sería un valor negativo. Y su imagen al pasar así es negativa y la posición es positiva, ¿sí? Aquí hay otros valores que nosotros vamos a usar mucho. Si esto fuese una lente, tendríamos un foco, ¿sí?, los valores del foco. Y aquí el foco, como está de este lado, sería un foco negativo. Y si está de este lado, es un foco positivo, ¿no? Entonces, todo lo que está del lado izquierdo del eje horizontal son negativos y lo que está del lado derecho son positivos. Y en contrario, lo que está hacia arriba es positivo y lo que está hacia abajo es negativo. Aquí la distancia del objeto es negativa porque el objeto está en la parte negativa del eje, ¿no? Entonces, bueno, suponemos entonces ahora que vamos a utilizar, ¿sí?, una convención de signos, ¿sí?, y vamos a ver qué tan inclinados están los haces, ¿sí? Y entonces podemos ver aquí en esa figura de abajo unas que va hacia arriba y aquí unas que va hacia abajo. De la misma manera aquí tenemos ¿no? ¿Y qué queremos decir con eso? Pues vamos a medir la inclinación de estos haces luminosos, de estos rayos luminosos, ¿sí?, considerando el eje horizontal, que ese es el eje fundamental de todo nuestro sistema óptico. Y entonces, si buscamos el menor ángulo que existe entre la dirección del rayo y el eje horizontal, que sería esta, entonces decimos que este es el menor ángulo posible. Y al ser ese menor ángulo posible, decimos que esto se mueve en el sentido de las manecillas del reloj, porque va que va del rayo al eje principal.
Y entonces este valor lo decimos por convención que es negativo este ángulo. El lado contrario, por ejemplo, este rayo, ¿sí? Tomamos este eje como principal y este va en contra de las manecillas del reloj. Y si viene en contra de las manecillas del reloj, esto es positivo, ¿sí? Los rayos formados por ángulos positivos con el eje principal o cualquier otro eje, ¿sí? En el campo del camino más corto giramos en el contra... Bueno, esa es la convención. Si vean, aquí yo tengo un eje, aquí yo tengo el centro. Vamos a suponer que esto sea un espejo, ¿sí? Una lente o un espejo, ¿sí? Esférico. Entonces, aquí tengo yo el centro y aquí está una línea. Si yo pongo esta línea que es perpendicular, entonces este rayo que viene para acá, ¿sí? Entonces sería, en este caso, positivo y en este caso también positivo. Aquí es negativo, perdón, porque está... Esto viene en la dirección de esto. Esto es negativo, aquí está equivocado. Aquí esto es negativo y aquí es positivo, ¿sí? Vamos a considerar este caso nada más y este lo vamos a dejar para la próxima, ¿no? Entonces, con el eje horizontal vamos a decir, decimos que si viene en el sentido de las manecillas del reloj, este es negativo y si viene en contrario a las manecillas del reloj, esto es positivo, ¿sí? Bueno, entonces, con estas convenciones vamos a iniciar nuestro estudio, ¿sí? Entonces, fíjense que vamos a tomar, por ejemplo, ya ves que vimos el ejemplo de la reflexión sobre vidrios planos, ¿no? Ahora vamos a ver el ejemplo sobre la reflexión sobre espejos esféricos, ¿sí? Entonces, esta figura aquí en oscuro, lo negro, ¿sí? Representa, ¿sí? Representa un espejo esférico, ¿sí? Esto es el espejo esférico. ¿Cómo se define el espejo esférico? ¿Sí? Vamos a decir que hay un punto que es el centro de una esfera. Aquí este es el centro. Y para definir la esfera, como por definición, es el conjunto de todos los puntos que están a la misma distancia de un punto llamado centro. O sea, que la distancia que para aquí, para acá, de aquí para acá, de aquí a acá, o acá, o acá, es siempre la misma. Voy a poner un marcador, con razón no me sale. Acá. La distancia que hay de aquí a acá. Entonces, esto es una esfera, ¿no? Esta distancia es la misma distancia. Ay, hasta me pasé. Esa no vale. A esta distancia y toda esta distancia, todos son iguales, ¿sí? Tienen la misma, ¿sí? La misma distancia y por eso se forman la esfera, ¿no? Entonces, vamos a definir, ¿sí? Un eje horizontal. Este sería el eje principal que pasa por el centro y uno de los vértices de la esfera, ¿sí? Este es el eje principal, ¿sí? Y entonces decimos que para esta esfera se tiene un radio R, ¿no? Que es la distancia del centro hacia el vértice o del centro hacia cualquier punto. Y entonces vamos a ver, ¿sí? Vamos a ver qué se forma. Vamos a suponer que viene un rayo y pega en la esfera, ¿sí? Vean, ¿qué está pasando? Acá, nosotros ya vimos que en este punto yo trazo una línea perpendicular, ¿sí? Y también yo sé que perpendicular a este va a dar al centro. El ángulo de incidencia es igual al ángulo de refracción en este punto, ¿sí? Y entonces este rayo rojo sale y se va moviendo para allá, ¿sí? Entonces voy a poner otro rayo, ¿sí? Voy a cambiar ese color que puse. Voy a usar otro color para que...
Vamos a suponer que yo estoy considerando este punto, por ejemplo, acá. Entonces, en ese punto trazo una línea que se vea perpendicular. Aquí yo tengo... es que tengo que usar otro color. Disculpen, si no me hago bolas. Voy a borrar esto y esto. Ok, ahora agarro acá y pongo este color. Entonces, aquí trazo una línea que sea perpendicular, que es precisamente perpendicular al centro, y vean, este ángulo de incidencia tiene que ser igual al ángulo de reflexión, ¿sí? Y también acá, si yo tomo, ¿sí? Si yo tomo otro punto, aquí por ejemplo, tengo que trazar una línea que sea perpendicular a ese punto, que es precisamente, y aquí vemos que este ángulo es igual a este al ángulo de reflexión. Como no lo tracé tan bien, tengo que trazarlo perfecto, si no, no da. ¿Sí? Entonces, esto quiere decir que todos los rayos que se han formado, ¿sí? Vean, se van formando así, ¿sí? Solamente, entonces, si viene otro rayo paralelo, fíjense que hay un rayo, este rayo que es muy importante, que es paralelo, pega acá y pasa por el foco, ¿sí? Y entonces, si yo tengo todo el conjunto de rayos, ¿sí? Entonces yo encuentro que en esta superficie, ¿sí? Todos los rayos van cambiando entre sí. Vamos a hacer un ejemplo. Vayan y en su casa ahorita, vayan a traer una taza de donde toman café que tenga de preferencia el fondo blanco, ¿sí? Vayan por esa taza, ¿no? A ver si lo pueden conseguir, un vaso, pero algo que se refleje, algo que refleje en el centro, ¿sí? Tiene que ser Dígame. cóncavo debajo, ¿verdad? Una taza, la taza donde toman café. Ajá, pero cóncavo, convexo. Pues lo de adentro de la taza, que es cóncavo, ¿sí? Estamos viendo lo que está adentro, los reflejos de aquí que son los de adentro, ¿sí? Entonces, aquí van a ver, ¿sí? Si ustedes si ven lo que pasa dentro de la taza, ¿sí? Van a ver que adentro de la taza, si es blanca, los reflejos, ¿sí? No se van a ir hacia el centro de la taza, se van a ir todos más o menos por acá y forman estas figuras que son bonitas, pero que normalmente, ¿sí? Que es una curva que normalmente la vamos a ver así, ¿sí? Aquí va a estar iluminado toda esta parte, bueno, toda esta parte, todo esto de acá, ¿sí? Va a estar iluminado y la otra parte vean, esto va a estar, en la taza van a ver esto iluminado, ¿sí? Todo esto va a estar iluminado, ¿sí? No sé si la puedan ver o lo consiguieron, se me olvidó decirles que se consiguieron una taza, ¿sí? Si no, al ratito que acabe la clase lo consiguen y comienzan a ver, ¿sí? Y esta cosa hace que esta parte esté iluminada y aparte de esto existe una línea, ¿sí? Esta línea que viene aquí así. A ver. ¿Sí? Esta línea, ¿sí? Esta línea se llama cáustica. ¿Sí? Esta es la cáustica. Esto no es cáustica. ¿Sí? Entonces, ¿qué quiere decir esto? Lo que quiere decir es que, ¿sí? Cuando yo tengo un espejo que es esférico,
Entonces, existen muchas trayectorias, estas trayectorias que vienen acá lejos, ¿sí? Del eje, entonces, tienen un comportamiento extraño, ¿sí? Y solamente algunas de ellas, ¿sí? Se van formando y pueden coincidir en el centro y en el foco. Aquí está el centro y el foco es este punto. ¿Cuáles son las líneas que pasan por el foco? Son estas que están muy paralelas al eje principal. Y estas que están bien paralelas al eje principal son las que pasan por el foco. Esta de acá. Esta que está más alejada ya no pasa por el foco, ¿sí? Entonces, esta sí pasa por el foco, ¿sí? Pero las otras no pasan por el foco, ¿sí? Entonces, esa es la primera cosa que decimos, que cuando tenemos un espejo que es esférico, pues entonces la luz se distribuye en forma de una gaussiana. ¿Cómo se llama? Se llama gaussiana, ¿o cómo se llama? Cáustica, en forma de una línea cáustica, ¿no? Algo así, ¿no? Y entonces esto nos ayuda a entender varias cosas, ¿sí? Entonces, que no es muy bueno, ¿sí? No es muy bueno que tengamos un espejo esférico. ¿Por qué? Porque se ve esa deformación hacia el centro. Fíjense, ¿alguien me puede decir cómo se define una parábola geométricamente? ¿Como el cuadrado? Por ejemplo, la esfera se define con conjunto de puntos que están a la misma distancia de un punto llamado centro. Eso es esfera. ¿Y la parábola? Un lugar geométrico donde la distancia de todos sus puntos es la misma, un punto llamado foco. A una línea vertical es la misma respecto al foco, ¿no? ¿Sí? Bien. Vamos a entender eso de una parábola. Esta es una parábola, la que está aquí, línea. Esta línea de acá es una parábola. ¿Sí? Ay, estos de los punteros no me quedan. Esta es una parábola, ¿ven? Y se parece mucho, ¿sí? A una esfera, pero solamente muy cercano a donde está el eje, ¿sí? Entonces, sí, aquí tenemos que estos rayos que vienen acá y que pasan por el foco en una esférica, ¿sí? Dijimos que eran rayos paralelos al eje, ¿sí? Pero vamos a exigir además que sean paralelos al eje, que sean paraxiales, ¿sí? Los que son paraxiales son los que son paralelos al eje y pasan por el foco, ¿sí? Entonces, los rayos paraxiales son considerados en los espejos esféricos, tienen la propiedad de enfocar como los espejos parabólicos. Fíjense, si yo tuviese una parábola, esta de acá, y si se acuerdan cómo viene el reflejo de la parábola, aquí vean como es un ángulo diferente, entonces su reflejo sí pasaría por el foco, ¿sí? Sí, por ejemplo, esto yo tengo aquí la parábola, vean, esta es la parábola. ¿Sí? Y entonces viene este rayo que está aquí pintado en amarillo, pega, ¿sí? Y yo veo que el rayo que viene aquí, ¿sí? ¿Qué color estoy pintando? Aquí, vale, pues el mismo rayo. Vean, en una parábola, el rayo que viene acá pasa exactamente por el foco. ¿Por qué? Porque la parábola aquí, ¿sí? No tiene su radio
en el mismo en el centro que tiene la esfera, ¿sí? Este ángulo es igual a este ángulo, y entonces si eso fuera el centro de una esfera, esta no coincide, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Entonces, todos los rayos que tengan, ¿sí?, esta distancia, esta forma, pues, primero se llaman paraxiales, y los paraxiales son aquellos que están muy cercanos al eje. Esos son paraxiales, ¿sí? Y pasa lo mismo que si fuera esfera o fuera una parábola, la superficie colectora, ¿sí?, pasarían todos por el foco, ¿sí? Todos pasarían por el foco, ¿sí? Y esa es una razón, ¿sí? Entonces, por ejemplo, cuando ustedes, se trata de tomar la señal, ¿sí?, la señal que viene, digamos, de un satélite, esto sería un plato de los que se utilizan para tomar las señales de la televisión, del radio. Ya casi no se usan, pero sí se utilizan, se usaban hace unos años. Y entonces no se hacían en forma de parábolas, de esferas, sino se hacen en forma de parábolas. Esta es una parábola, de tal manera que todos los rayos que vienen desde muy lejanos, que son paralelos al eje, se van a reflejar en esta superficie y pasan por el foco. Y aquí en el foco se pone el detector, ¿sí? Ese es el detector. Entonces todos los rayos vienen acá, pegan, y recuerden que estamos hablando de rayos que vienen desde muy lejanos, pegan, ¿sí? Pegan por acá, ¿sí? Y se reflejan, ¿sí?, todos ellos en el foco, ¿no? Y esto sería la idea de un plato paraxial, ¿no? Parabólico, es un espejo parabólico, ¿sí? Los espejos parabólicos se utilizan mucho para las comunicaciones ópticas, ¿no?, para sacar las señales. Y también, si fueran, digamos, si ustedes tienen un carro y quieren ver cómo están los fanales, los focos, entonces le pueden poner acá una fuente de luz que llevaría la dirección contraria, ¿sí? Sale de acá, pega y se va para acá, ¿sí? Y entonces, si quieren que salga todos los rayos paralelos, entonces tienen que tener su foco, su foco en el centro, y la forma del espejo es una parábola, ¿no? De esa manera salen los rayos paralelos, ¿sí?, y iluminan correctamente si están en un carro. Si tienen un carro medio viejito, y entonces no hay focos, no hay espejos parabólicos, sino son esféricos, que son más fáciles de hacer, y entonces se van abriendo los rayos, ¿sí? Se van presentando y van abriéndose cada vez más, ¿no? Entonces, decimos pues que esto sería la reflexión en un espejo, ¿sí? Entonces, ¿por qué cuáles de todos estos rayos vamos a elegir? Vamos a elegir los más fáciles, pues, los que son muy cercanos al eje, que son los parabólicos, y nos vamos a olvidar si la superficie, ¿sí?, es esférica, y solamente vamos a considerar, ¿sí?, rayos que vengan, ¿sí?, que vengan solamente paralelos acá, solo estos, ¿sí? No hay más, ¿sí? No vamos a considerar los que se alejan, ¿sí? Solo todos los que vienen acá, acá, ¿sí? Y todos estos otros que vienen en otras direcciones que no van a reflejarse en el foco, esos no los vamos a considerar en este curso, ¿sí? Todos estos que vienen por acá y no pasan por el foco, ¿sí?, estos que vienen por acá y se van para acá, estos no son para rayos, ¿sí?, paraxiales. Entonces, lo que nosotros estudiaremos, siempre primero empezamos con lo más sencillo, que son los rayos paraxiales, ¿sí? Todos los rayos paraxiales, ¿sí?
Y en ese sentido, pues, son los que están muy cerca del eje, ¿sí? Y que pasan por el foco, ¿no? Y esta se llama la aproximación paraxial y es llamada la óptica de primer orden o óptica de Gauss, óptica gaussiana, ¿no? ¿Por qué es una óptica gaussiana? Es gaussiana en el sentido, bueno, estos son rayos simples, ¿no? Pero si uno pudiese ver la intensidad de estos rayos, se presenta una gaussiana, que es una curva así. ¿Recuerdan cómo es la gaussiana? ¿Sí? Es una curva, ¿sí? Que tiene un centro, ¿sí? Es una cosa así. Ay, aquí así, esa es una gaussiana, ¿sí? La gaussiana es una curva que todo el mundo tiene. Si ustedes piensan de todos los objetos que existen en el universo, casi, se describen casi todos por una gaussiana. La edad de todo el mundo, ¿sí? Es una gaussiana, ¿sí? Cuando tiran al blanco, cuando son, bueno, las flechas van y se distribuyen en una forma gaussiana. La temperatura, las moléculas, ¿sí? También se distribuyen en una forma casi gaussiana, ¿no? Maxwelliana se llama también, ¿no? Entonces, el caso es que por eso se llama óptica gaussiana. Nosotros no vamos a considerar tanto la distribución, vamos a ver los rayos directamente. Y entonces, en un espejo esférico de radio R, actúa como un espejo parabólico y su foco es la mitad del radio, ¿sí? Eso pasa a la mitad del radio, ¿sí? Esto es lo que va a pasar, ¿no? Y entonces vamos a definir lo que se define como una superficie esférica. Entonces, ya vimos, eso lo pusimos y ahora lo vamos a poner en letras, ¿no? El centro de curvatura es el punto, es el centro de una esfera imaginaria que contiene la superficie reflectora o refractora. El radio de curvatura es la distancia del centro de la curvatura de una superficie esférica. El vértice es el punto sobre la superficie. El eje óptico, fíjense, aquí comenzamos a definir una cosa, que aquí es el eje principal y lo vamos a llamarle eje óptico, ¿no? Esa es la línea recta imaginaria que pasa por el vértice y el centro de curvatura. O sea, vean, esto es el eje óptico, ¿no? Este de acá, esto es el eje óptico, pasa por el centro y el vértice, ¿sí? Si tuviera buen pulso, eso sería una recta, ¿no? Pero pues no van a tener que creerme, ¿no? Y entonces, esto sería el eje óptico. Y entonces vamos a definir, ¿sí? A los rayos. Va a ser un rayo meridional, cualquier rayo que junto con el eje óptico define un plano meridional, ¿sí? ¿Qué quiere decir eso? Todos estos rayos son meridionales, porque están definiendo el plano, que es la superficie que está de su pantalla, pues. Todos esos son meridionales, ¿sí? Esos también son meridionales, ¿no? Todos son meridionales. El paraxial es un rayo meridional cuyo ángulo respecto al eje óptico es muy pequeño, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Que es casi paralelo, ¿sí? Esto, ¿sí? Esto es casi paralelo, ¿sí? Esto se pasa, ¿sí? Si esto fuese una parábola, entonces todos los rayos pasarían por el centro. Pero si es una taza de agua, una taza de café, entonces no se presenta y se presenta esta aberración, ¿sí? Y un rayo oblicuo es cualquier rayo que no es meridional, ¿sí? Es un rayo, por ejemplo, que estuviese entrando desde afuera de la pantalla y le pega y se va desde el frente hacia atrás de la pantalla. Eso es un oblicuo, ¿no? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Nos vamos a quedar solamente con los rayos paraxiales, ¿sí? Y entonces aquí vamos a ver cómo se forman en un espejo esférico solo los rayos paraxiales, ¿sí? Entonces, por ejemplo, tengo un objeto y voy a decir que lo pongo en cualquier punto, ¿sí? Y mando un rayo paraxial y este, por definición, pasa por el foco, ¿sí? Eso de ahí. Otro punto, si yo tengo aquí
el vértice, y este es el eje. El ángulo de incidencia tiene que ser igual al ángulo de reflexión, ¿sí? Entonces pasa por el vértice y se refleja, ¿sí? Y hay otro rayo que viene desde la base y pasa por el foco, pasa por el centro y se refleja sobre sí mismo, ¿sí? ¿Sí? Aquí, bueno, aquí hay otro, que pasa por el centro, se refleja. Como esto es perpendicular, entonces se refleja por sí mismo. Y vean, aquí tenemos 3 rayos, están bien 4 rayos, ¿no? Sería un rayo que pasa por que es paralelo al eje, pasa por el foco. Otro rayo que pasa por el vértice, que pega en el vértice y se refleja, ¿sí? Con el mismo ángulo de incidencia. Otro rayo que pasa que sale de la punta del extremo superior del objeto, pasa por el centro y regresa en sí mismo. Y un cuarto que es de la base del objeto, que pasa por el centro, pasa por el foco, pasa por el vértice y se regresa, pasando por el foco, pasando por el centro y otra vez sobre su base. Entonces, de esta manera salen los rayos. Y de la intersección de estos rayos se forma la imagen. Esta es la forma. Aquí tenemos la imagen de este objeto si está siendo observado por un espejo esférico, ¿sí? Entonces vamos a definir algunas distancias, ¿sí? ¿Qué es lo que queremos hacer? Lo que queremos hacer es sacar una fórmula que nos diga, dependiendo dónde está el objeto, en qué forma va a tener la imagen, ¿no? Y entonces vamos a llamar, digamos, a las dos primeras versiones. Tenemos la distancia focal, que es la distancia del foco al vértice. Tenemos la distancia que es del centro al vértice. Tenemos la distancia que vamos a llamar Z1, que va a ser la distancia del vértice a la posición horizontal del objeto, ¿sí? Y Z2 sería la distancia donde está del vértice a la posición donde se va a formar la imagen. Eso sería Z2. Junto con esto, ¿sí? Vamos a definir que hay una línea AB que sería la altura del objeto y vamos a decir A'B' sería la altura de la imagen, ¿no? Y entonces, como esto es óptica geométrica, pues entonces a partir de los triángulos podemos definir una ecuación. Vamos a ver este triángulo. El triángulo ABC y el triángulo A'B' también con C, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que tiene este triángulo? ¿Qué tiene de especial este triángulo? ¿Sí? Este ángulo, ¿sí? Es igual a este ángulo, ¿sí? Entonces el triángulo ABC es semejante al triángulo AB'B'C, ¿sí? Este y este son similares. Por lo tanto, si yo divido este lado sobre su imagen, ¿sí? El cateto opuesto, ¿sí? Sobre el cateto opuesto, ¿sí? De este mismo triángulo va a ser igual al cateto adyacente, ¿sí? Sobre el cateto adyacente del otro triángulo, ¿sí? ¿Esto está claro? Sí, profe. ¿Sí? Sí, profe, sí, profe. Sí, entonces está bien, ¿no? O lo podemos definir como tangentes. O sea, cateto opuesto sobre cateto adyacente, cateto opuesto sobre cateto adyacente. Si los ángulos son iguales, las tangentes son iguales. Y si las tangentes son iguales, entonces los lados pueden construir, ¿sí? Esta relación, ¿sí? Entonces tenemos esta primera relación. Ahora vamos a tomar el triángulo AB con el vértice, ¿sí? Este de ahí, ¿sí? Y entonces ahí decimos que el ángulo de incidencia es igual al ángulo de reflexión. Entonces hay una relación de la misma manera que la altura AB es proporcional sobre la altura A'B' es proporcional a la distancia BP, que sea la posición del objeto al vértice,
respecto a la posición de la imagen al vértice, que es esta de acá. Entonces, estas dos relaciones, ¿sí?, nos van a estar dando una condición, ¿sí? Y entonces, ¿qué es lo que vamos a tener? ¿Sí? Vamos a ver CB', ¿sí? ¿Qué es el ángulo CB'? Ok. ¿Qué es lo que nosotros tenemos? Que de esta ecuación de arriba, no sé si está mi puntero señalando. A ver. Sí, esta ecuación A sobre A' es lo mismo AB sobre AB'. Entonces, este lado y este lado son iguales, ¿no? Es una regla de 3 simple, ¿sí? Y entonces, ahora sí podemos saber estos valores. Entonces, ¿qué es CB? CB es esta distancia de aquí a acá, ¿sí? Es lo de aquí a acá. Es perdón, primero CB es de aquí a acá. CB, ¿sí? CB aquí es igual. Es la distancia que hay desde acá, ¿sí? Es toda esta distancia de aquí hasta acá, menos la distancia que hay de aquí a acá, ¿sí? Entonces, por eso decimos que es PB menos PC, ¿no? PC es de aquí a acá, y aquí es PB. Y entonces, lo mismo vamos a hacer para CB'. Entonces, CB', primero, ¿qué es CB'? Es este cachito. CB' es este cachito de acá, ¿sí? Este de aquí a acá. Pero ese cachito de aquí a acá, ¿sí? ¿A qué es igual? Es igual, ¿sí?, a la distancia que hay desde aquí hasta acá, menos la distancia que hay de aquí a acá, ¿sí? Esta es esta distancia y es esta. Entonces, si a esta distancia B con C le quito la distancia de aquí a acá, me queda CB', ¿sí? Eso nos queda. Y entonces, pues, ya de aquí podemos hacer todas estas relaciones. ¿Qué es lo que tenemos de aquí? ¿Sí? Lo que podemos hacer que PB menos PC, que es precisamente CB, que es esas cantidades que están acá, ¿qué es PB? PB, otra vez vamos a identificarlo con nuestros valores que ya habíamos definido, ¿sí? Ok, yo me estoy pasando aquí. PB, ¿qué es PB? PB es precisamente Z1, ¿sí? Aquí está. Aquí está. Tengo que borrar. PB menos PC, ¿sí? ¿Qué es PC? PC es el radio, ¿sí? Y Z2 es esta. Ok. ¿Por qué puse esto? Entonces, si tenemos un sistema cartesiano, ¿sí? Si tenemos un sistema cartesiano, ¿qué es lo que habíamos dicho? Que de aquí para acá son nuestros ejes, ¿sí? Como estos son nuestros ejes, ¿sí? Entonces, tenemos que aceptar ¿qué es PB? PB es precisamente Z1, ¿ok? Estamos despreciando este cachito, ¿eh? Vamos a despreciar que la curvatura es despreciable. Y entonces por eso pongo menos Z1, ¿sí? Y luego, ¿qué es el otro lado? R, que es precisamente PC. PC es el centro, ¿sí? Y entonces es PB menos PC, y entonces estas cantidades, ¿sí?, son las que nos va quedando, ¿no? Es Z1 sobre Z2, ¿sí? PB es
el centro de distancia del objeto, PC es igual a menos R, y con este menos me va a dar más R, ¿sí? Y aquí mismo, PC otra vez es menos R, ¿sí? Y con menos, y Z2 es menos Z2, y con este menos me da dar positivo, ¿sí? Y esto va a ser, ¿sí? Finalmente, nuestra condición. Nuestra condición es que la distancia focal, la distancia focal, que es la mitad del radio, está definido como los recíprocos de las posiciones relativas de la imagen y del objeto. ¿Sí? Uy, muy largo esta explicación. ¿Sí? Esto sería la forma de medir, ¿sí?, la relación entre los objetos. Solo nos falta, pues, saber de qué tamaño son, ¿sí? Y de qué tamaño son, pues, lo vamos a sacar a partir de las distancias relativas, ¿no? Entonces, las distancias relativas que nosotros tenemos, ¿sí?, esta la sacamos precisamente de las otras relaciones que hemos definido, ¿sí? Aquí está. La relación entre los tamaños del objeto y de la imagen, ¿sí?, es una aproximación paraxial, ¿sí? Yo sé que Y sobre Y' es igual a Z2 sobre Z1, ¿sí? Es precisamente, lo podemos hacer otra vez aquí así, esto y esto. Tangente de este ángulo es Y sobre Z1. Y la tangente de esto también es Y, ¿sí? Y' sería el valor de la imagen sobre Z2, ¿sí? Y entonces, pero como Y', ¿sí?, Y' es el valor que está invertido, por eso es menos este valor de acá, ¿sí? Esto sería un aumento negativo, tiene lugar cuando Z1 y Z2 son positivos. Así que, bueno, la cosa es que están invertidos, ¿sí? Bueno, vamos a suponer que lo tenemos ahora al revés, que sea un espejo convexo, ¿no? Primero vamos a quedar aquí. Entonces, recuerden, llegamos a esta ecuación. Esa es la ecuación que vamos a usar siempre, ¿sí? Esta de aquí. Este es para el caso de los espejos esféricos. Y en este caso es para el caso, lo demostramos para el caso de un espejo cóncavo. Ahora nos brincamos y vamos para un espejo convexo, ¿sí? Hacemos lo mismo, ¿sí? Aquí vamos a ver, ¿sí?, que llega aquí el objeto, ¿sí?, y mandamos un rayo de la misma manera que imaginemos que llegara a la misma dirección del centro, ¿sí? Entonces, esto aquí tenemos, ¿sí?, tenemos precisamente una perpendicular y entonces ahí sale el rayo, ¿no? Entonces, este rayo, ¿sí?, bórrate, ¿sí?, ¿cómo es este rayo? ¿Sí? Ese se refleja sobre sí mismo, ¿no? Ahora, uno que vaya paralelo y que pase por, ¿sí?, por el foco, ¿sí?, este es paralelo y entonces llega hacia el foco, ¿sí?, y se refleja, y ese es un reflejo de este tipo, ¿sí? Este rayo que entra al centro se refleja sobre sí mismo. El que es paralelo pasa por el foco, ¿sí?, y forma estas imágenes, ¿sí? De otra forma es que el tercer rayo, que es el del eje, forma por sí mismo. En este caso, nosotros formamos la imagen a partir de la prolongación de los rayos que están reflejados. Esta imagen, ¿sí?, esta imagen vamos a decir que es una imagen virtual, ¿sí? Y entonces aquí vamos a definir, ¿sí?,
va a definir también la posición del objeto, que es Z1, y la posición de la imagen respecto al vértice, que es Z2. Y entonces otra vez vamos a poner los triángulos. Esta vez no lo pinté. Vamos al triángulo ABC, ABC. Vean, es el triángulo tan grande como este. Este triángulo que va de aquí hasta acá. ¿Sí? Y lo voy a comparar con el triángulo, ¿sí?, que forma la imagen, este de aquí con este. ¿Sí? Vean. Entonces, este ángulo para los dos son lo mismo, y entonces las alturas, la relación de las alturas tiene que ver con la relación de las distancias donde se forman. La distancia AC, que es de aquí hasta acá, con la distancia A'C, que es de aquí a acá. Entonces, esto es la relación. Este es el primer triángulo que vamos a observar. Y si hice otro triángulo, y vamos a poner el triángulo con el foco, ¿sí? ¿A qué sería? Vamos a ver el triángulo con el foco. Sí, y entonces este triángulo sería este de acá. ¿Sí? Y lo vamos a ver, ¿sí?, con los valores desde de acá también, vean, este de aquí. Estos dos triángulos, estoy iluminando uno de ellos, ¿sí? Y tenemos estos dos triángulos que están, uno está dentro del otro, ¿no? Entonces, vamos a suponer que este P' es la altura de la imagen, ¿no? P' es la altura de la imagen. Y entonces, de esta manera podemos hacer lo mismo, que la altura de la imagen respecto a la altura del objeto, ¿sí?, están relacionados por esta cantidad. Y lo mismo por sus distancias, ¿sí? Y entonces, nosotros vamos a suponer que esto es tan pequeño que los vamos a despreciar. Esto no existe para nosotros, ¿no? Entonces, de la misma manera, ¿sí?, si las estamos midiendo desde AB, ¿sí?, hacemos la misma convención de los signos, ¿sí?, y encontramos otra vez la misma expresión para la ecuación. No importa que sea un espejo cóncavo o que sea un espejo convexo, la ecuación sigue siendo la misma. ¿Qué es la diferencia? La diferencia está aquí, por eso me pasé muy rápido, pero lo que quiero hacer es que la distancia, por ejemplo, AB es negativa, ¿ok? Porque es la convención. Pero la distancia BC de aquí a acá, esto es positivo y eso es el radio. Recuerden que en el ejemplo anterior, ¿sí?, en el ejemplo anterior, el radio era negativo, ¿sí? Aquí el radio lo pusimos PB, ¿sí?, no, ¿qué es PC? PC, lo pusimos como un radio negativo, que con este signo menos me daría positivo, pero es un radio negativo. Aquí ese es un radio negativo y en este caso el radio es positivo, ¿sí?, porque está del otro lado del vértice. ¿Sí? La distancia BA', la distancia donde se forma la imagen, ¿sí?, esta distancia de acá es positiva, ¿sí? Y la distancia del foco, ¿sí?, también es positivo, porque estamos utilizando el criterio de Dean, ¿sí? Este criterio Dean que nos dice que si ya escogimos un eje coordenado como este, voy a poner el otro color.
Este es nuestro sistema coordenado. ¿Sí? Entonces, todo lo que está aquí son positivos. Aquí es negativo la posición de los estos y aquí los dos son negativos. Y aquí es una combinación. La parte vertical es positivo y la parte horizontal es negativa, ¿no? Entonces, de esta manera, ¿sí? Con esta convención no importa, ¿sí? No importa si el espejo es cóncavo o convexo, ¿sí? La ecuación que nos define las posiciones es siempre la misma, ¿sí? Es siempre la misma, pero, ¿sí? Recuerden, esta convención de los signos, esto es muy importante, ¿sí? Esto es muy importante. No pueden poner cualquier signo dependiendo de dónde están considerando su trayectoria. Bueno, no sé si haya alguna duda en esta descripción. Aquí me faltó esta. Bueno, si no hay dudas, vamos a dejar de tarea. ¿Qué pasaría? Sí. En el caso que haya una refracción. ¿Sí? ¿Qué pasa cuando... Bueno, eso mejor lo dejamos la clase que viene para que podamos hablar ya casi de lentes. ¿Sí? Estudian muy bien esta expresión, esto es lo que vamos a utilizar constantemente. ¿Sí? Esto va a ser la base de nuestro análisis de efecto. Entonces recuerden esto se vale para ondas, para rayos paraxiales, ¿sí? Y ya sean espejos parabólicos o esféricos, solamente vamos a tomar la primera aproximación, que es la aproximación de Gauss, la aproximación gaussiana, que solamente son rayos que vienen horizontalmente y que forman un ángulo muy pequeño respecto a la normal, ¿sí? Entonces, no hay, aquí hay una condición que el seno del ángulo, ¿sí? Esa es una condición ya más específica, que la dejé pasar muy rápidamente, pero la idea de los paraxiales, ¿sí? Es que el ángulo de incidencia, el seno del ángulo de incidencia, aquí debe estar por acá. Estos valores son dados. Los valores de seno y la tangente son las mismas, ¿sí? Y la ecuación para los espejos parabólicos o esféricos es la misma para todos, ¿sí? Es esta la expresión. Entonces, si el espejo es cóncavo, ¿sí? Por ejemplo, acá, esto es un espejo convexo. Si ese espejo es convexo, el foco, ¿sí? El foco es positivo. Z1 es positiva. Z2 es negativa y R es positiva. En el caso contrario, vamos a suponer que tenemos aquí encima, ¿sí? Este otro caso, aquí que tuviésemos este otro eje. Entonces, en este caso, por ejemplo, Z1 es negativa, ¿sí? Z2, ¿se acuerdan que se formó acá? ¿Sí? Z2 también es negativa y el radio es negativo, ¿sí? Y el foco, ¿sí? Y el foco también es negativo, ¿sí? Entonces, estas condiciones, esta ecuación toma en cuenta si el espejo está para acá o el espejo está para allá, ¿sí? Y con la convención de los signos, nosotros podemos agrupar todo ello en una sola fórmula, ¿sí?
Y cada uno de ellos va a servir para calcular nuestras posiciones, ¿sí? Bien, son las 5, vamos a dejarlo acá. No sé si hay alguna duda, pregunta, algo que quedó pendiente. Vamos a ver la clase que viene, ¿sí? Estas convenciones para los espejos, ¿no? Yo no quise hacer ahorita la cosa más larga, pero esta va a ser nuestra convención. Entonces vamos a hacer un resumen del criterio de signos para los espejos. En la reflexión, el criterio de signos, ¿sí?, se aplica a la hora de utilizar correctamente las ecuaciones. Entonces tenemos nuestro sistema coordenado, que es este negro, ¿sí? Y entonces, cuando tenemos esta expresión, Z1 Profe, es el objeto, está la... Dígame. ¿Está compartiendo pantalla? Sí. No aparece. ¿No se ve? No, no se ve, profe. Vamos a ponerlo otra vez, perdón. Se salió. Vamos a hacer aquí un resumen, ¿no? Entonces, ¿qué vamos a decir? Que Z1 va a ser, si el objeto está a la derecha, es positivo. Si está a la izquierda, es negativo. En este caso, es negativo. Z2 es positivo si la imagen está a la derecha del vértice y si es negativo si está a la izquierda. R y F es positiva si el centro de curvatura está a la derecha y R y F son negativos si está a la izquierda. En este caso, Z1, Z2, R y F son todos negativos, ¿sí? Entonces, la imagen, ¿sí? En el caso de un espejo cóncavo, la imagen, ¿sí?, se puede formar, ¿sí?, en esta condición. Vamos a hacerlos, ¿sí? Vamos a olvidarnos esta. Y todos estos valores se van a estar combinando para formar imágenes cóncavos o convexos, ¿no? Entonces, cuando el objeto está, vean, aquí en esta imagen, si yo lo pongo entre el centro, más allá del centro, la imagen es real. ¿Por qué? Porque se forma por la trayectoria de los haces, ¿sí? Si yo pongo mi imagen entre el foco y el vértice, ¿sí?, mi imagen va a ser virtual porque se forma por la prolongación de los rayos, ¿sí? Y así también puede pasar con imágenes virtuales. Si se forma por la prolongación de los rayos, en este caso de un espejo cóncavo, ¿sí?, puede ser positivo. Ay, perdón. No puede ser negativa. Puede ser imagen virtual tanto en un caso como en el otro. Y vamos a verlo con más detenimiento la próxima clase, ¿sí? Entonces, mientras quedamos con esta condición. Recuerden que en esta condición, ¿sí? Vale, ¿con qué no regresa esto? ¿Sí? Lo único que tenemos acá seguro es que para todos estos ejemplos, la ecuación que vale es esta ecuación. ¿Sí? Y es la ecuación y nuestro convenio de signos, ¿sí? Con eso resolvemos todo. La ecuación y el convenio de signos. ¿Ok? Bien. Ahora sí, no sé si hay alguna duda. A ver.
¿Cuántas eran? 20. ¿Estuvo aquí Montserrat? No, no está. Bueno. No sé si hay alguna duda aquí. No, mi parte No, no, profe. profe. Creo que no. Está bien. Eduardo, ¿me ibas a decir algo? No, profe, le decía que de mi parte no habían dudas. Ah, ok, bien. Bueno, nos vemos entonces mañana. A las 2, ¿verdad? 2:30. ¿Sale? Y traten de ver la imagen que se forma en la taza. Vean en la taza esa imagen que es la cáustica. Y traten de ver, a ver si pueden conseguir un foco, un fanal, ¿sí? De un, ya sea el fanal de un carro o bien la cubierta que tienen algunas lamparitas de estas simples, y vemos cómo vamos a tratar de empezar a hacer algunos ejemplos simples de cómo se forman las imágenes, ¿sí? Por ejemplo, ya a mí se me pasó, si ustedes toman una superficie parabólica, ¿sí? Muy grande, y ponen el foco, una imagen, un foco, antes en la antigüedad ponían un espejo parabólico y en el foco le ponían una fogata, un fuego, y entonces ese fuego pegaba en la superficie y mandaba el spot y se podía iluminar. Iluminaba, no se abría todo, sino se concentraba y pues podían ver las cosas que se presentaban, ¿no? Bueno, vamos a discutir problemas de ese tipo y vamos a ver la aplicación de ellos, ¿no? Bueno, hasta aquí lo vamos a dejar, ¿sí? Nos vemos mañana a las 2:30. Ok, profe, gracias, se cuidan. luego. Nos vemos mañana. Hasta luego, profe. Gracias. Hasta luego. Bye. Hasta luego.